días a todos. Gracias por su atención, a los presentes y a los conectados. Finalmente las distancias se acortan con esta conexión, pudiendo llegar prácticamente, más bien realmente, a cualquier parte del mundo. Pero bueno, sabemos que estamos ahorita de este lado en el día, del otro lado están durmiendo, ya los despertaremos. Vamos a ver hoy el libro, el título Amar la palabra de Dios, pero como subtítulo Nuestros hijos. Yo espero, de verdad se los digo con todo mi corazón, que entendamos este mensaje con respecto a nuestra responsabilidad de padres, ¿no? Y aunque tú no fueras padre, pero puedes ser tío, puedes ser primo, puedes ser lo que quieras, debemos entender verdaderamente por qué hoy nuestros hijos siempre han estado en peligro, siempre, pero ningún día como estos días, ¿sí? Está un ataque. Si ustedes ven las noticias, notarán y habrán oído de una constante desaparición de niños, constante, no hay día, y no aquí, en todo el mundo, y una constante también desaparición de jovencitas, de pues entre 10 y 15 hasta 18, bueno, hasta más. Realmente me da vergüenza decir para qué se llevan a esos niños y a esas niñas. Es verdaderamente, duele en el alma ver la poca atención que los padres tienen hacia sus hijos y la poca atención que tienen sobre las jovencitas y las mismas jovencitas que a veces se visten demasiado provocativas y no se dan cuenta que eso es lo que buscan para raptarlas. Es un número impresionante de personas desaparecidas en México, ¿sí? Pero también en el mundo, pero yo no sé del mundo, veo aquí y sé que pasa en todo el mundo. Entonces, este preámbulo es para que entendamos por qué la Biblia es rechazada por muchos. Por muchos malvados. Obviamente no van a aceptar la luz jamás. Ellos tienen un proyecto de vida muy malo y afectan a todos, a toda la sociedad. Afectan con sus planes, sus hechos, y lo que aprovechan es la ignorancia de las mismas mujercitas, de los mismos niños, de los padres con los niños. Pero imagínate que, nada es para que vean lo que significa esto. Abran sus Biblias en Deuteronomio 11:18. Imagínate que una persona no creyente llega a la casa de una persona creyente y que ve versículos grabados en la puerta de la entrada, y si entra, ve versículos grabados en las paredes de su casa, ve por todos lados versículos grabados en uno y en otro lugar, ¿sí? Como creyente, ¿qué pensaría si tú lo vieras, si tú como creyente, si vieras esto que describí? Tú vas a la casa de tu vecino, ves, o de esta persona, y ves que en su puerta hay varios versículos. Y si vas a entrar, tú vas a ver que en las paredes de acá, hasta en el techo, tiene versículos. Si te deja ir a la sala, versículos por todos lados, ¿sí?
Fíjate nada más en esto. Yo en mi incredulidad o en el comienzo de mi vida de fe, te lo digo con toda sinceridad, yo hubiera dicho, estos son unos verdaderos fanáticos. Lo hubiera pensado. Estos versículos que vamos a leer en Deuteronomio, dice eso. Pero sí, Deuteronomio 11, 18 en adelante. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, háblanos esta mañana y háblanos todo el tiempo. Sin tu voz nos desviamos. Caminamos por sendas injustas. Violamos tu palabra, violamos tu ley, nos olvidamos de ti y cuando tropezamos lloramos. Padre, guarda este grupo, todos los presentes, todos los conectados. Bendícenos. Bendícenos porque el tiempo que tú mismo predijiste está ya enfrente de nosotros. Estamos pisando terreno peligroso, estamos viviendo las cosas más horrendas y sabemos que viene a peor. Así que todos somos invitados a poner todo nuestro corazón en lo que tu palabra enseña. Bendícenos, Padre, los presentes, los conectados. Bendícenos muchísimo con un corazón completamente abierto a tu palabra. Por tu nombre, Señor Jesús. Amén. Nos decía, como creyente yo, recién convertido, hubiera pensado, dije, no, esto es un fanatismo. Pero quiero decirles, ahorita lo vamos a leer, pero quiero decirles que en aquel tiempo no había libros, solo los pergaminos que leían los sacerdotes que les enseñaban la ley al pueblo. No había Nuevo Testamento, no había muchas cosas. Esto te deja ver el cuidado de Dios. ¿Sí? Hoy en día, millones y millones de personas en el mundo, miles de millones en el mundo tienen Biblia. ¿Sí? Miles de millones. México es uno de los países que más compra Biblias. ¿Sí? Entonces, estos miles y millones que te digo, hasta en el Oriente, un mundo no cristiano, tienen Biblias. ¿Sí? Triste es saber que las Biblias en muchísimos de estos hogares, y es evidente por lo que pasa en el mundo, están en el armario, están en el buró, en la caja, vete a saber dónde. La Biblia no es un amuleto, es luz. Y no pones una luz debajo de la cama, ni en el armario. Prende una lámpara, ponla en el armario y verás que no tiene luz. En un cajón, ponla y no ves la luz. Es lo mismo que pasaría si nosotros viéramos que yo viera que las Biblias están guardadas en la caja, y muchos excusamos, no, pero es que el tiempo no llega, el trabajo, esto, lo otro, pero sí tienen 2 o 3 horas para la televisión o para otra cosa, ¿no? No es un reclamo, es la realidad. La Biblia es luz, entendamos, luz para el interior del alma. No es la luz del sol, que ustedes mismos saben en la limitación cuando en las noches se prenden lámparas. En algunos tiempos de la historia, las calles eran oscuras. Se prendían unas velitas en algunos postes y se tenía que cuidar que no las apagara el viento, pero se gastaban, ¿sí? ¿Recuerdan el sereno?
iba alcanzando la hora, son las 10 y sereno, las 10:30 y sereno. Así se vivió hace unos años. No había luz en las casas más que velitas. Muchas personas quedaban ciegas por leer con las velitas, pero no había otra. Hoy tenemos la Biblia en todos, o sea, no es posible que una persona no lea la Biblia. Creyente, obviamente, porque hay muchas aplicaciones donde te puedes encontrar en el idioma que quieras y las lenguas autóctonas. Está la Biblia traducida. Quiere decir que Dios encendió una luz inmensa para el alma, se llama Biblia. Inmensa, inmensa esa luz. Tanto que puede alumbrar a cada persona que habita en este mundo. Obviamente personas que tengan capacidad de lectura, ¿no? Hay mucho analfabeto en este país y en muchos países de Latinoamérica. Sin embargo, analfabetos a los que se les ha testificado se han convertido sin leer la Biblia. Y hay quienes incluso han aprendido a leer en la Biblia. Yo conozco gente así. ¿Sí? Entonces, si se encendió una luz tan preciosa como lo es la vida de Cristo, la Biblia, donde se ve claramente qué vino a hacer y está todo, o sea, no hay oscuridad. En mí no hay oscuridad. Tengo a Cristo. Y es una luz plena. Constantemente, cada día voy viendo cosas que tengo que corregir de mi vida. No voy a llegar a la perfección. La perfección será ahí arriba. Pero puedo alcanzar una madurez que me bendiga y bendiga a los que me rodean. ¿Sí? Entonces, imagínate tú que una persona llega a esa casa con versículos por todas partes. Su primera exclamación sería: este sí es un fanático de verdad. ¿Por qué versículos por todos lados? ¿Por qué? Fíjate, dice el fanatismo, dice que es una conducta intolerante, ¿no? Porque el fanatismo conduce a la intolerancia. Yo veo fanatismo en algunas cosas, solo lo veo y no puedo hacer nada. ¿Qué voy a hacer con algo que yo no puedo hacer? Cada persona decide en qué volverse fanático. ¿Sí? ¿Puede un creyente ser fanático del fútbol? ¿Puede ser el creyente fanático de alguna otra cosa sana, vamos a decir? ¿Sí? Incluso nadar o jugar tenis, lo que quieras. ¿Puede? Bueno, fanatizarse no. ¿Por qué? Porque el fanatizarte, vamos a decir, tú ya nada más estás esperando, vamos a decir, que venga el próximo campeonato de fútbol del mundo. Y como va a ser en México, pues ya te imaginarás, México, Estados Unidos y Canadá. Deben de estar, incluso se preparan desde ahora para aquel tiempo. ¿Sí? Yo no sé si lleguemos, pero lo planean. Y no se ve mal que la persona esté aficionada a algo, y realmente no hay problema que te guste el deporte, pero que lo hagas tu Dios, eso sí es problema. ¿Sí? Entonces, aquí cuando vamos a leer esto, Dios, quizá ustedes que han leído ya el Antiguo Testamento, han leído este pasaje, y te das cuenta que Dios no solo pensó en ti, sino en tus hijos. Ahora, muchos de nosotros, ya nuestros hijos ya no son niños, no son bebitos, ¿no?
ya no están bajo nuestro cuidado. Pero lo que hicimos como padres, darles lo que tuvimos a buen tiempo a nuestros hijos. Si ellos quieren, es su decisión. No es la posición de los padres empujarlos a creer. Entonces vamos a leer para que veamos cómo pensó en nosotros y en nuestros hijos. Dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Fíjate lo que dice primero. ¿Dónde debe estar la palabra? Si no está en tu corazón, no alumbra tu alma, ¿sí? Y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Quiere decir que ellos hacían unas tiritas que las tenían colgando aquí para tenerlas presente, o si usaban un sombrero o algo aquí, para estarlas viendo, ¿sí? Para estar, cuando tú dices, oye, caminar en la calle con esas tiritas, estoy hablando de aquel tiempo que no había Biblia como la hay hoy, ¿sí? Eso es lo que pidió Dios. Dice, y las enseñarás a vuestros hijos, enseñaréis a vuestros hijos. Dice claramente, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando antes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es exagerado lo que dice Dios. Pues no es exagerado. Definitivamente podría yo escribir conozco personas que tienen cuadros con versículos completos, y nosotros tenemos ahí uno que pues casi nadie se da cuenta, dos por ahí tenemos colgados a la vista de todos. Pero ya no haríamos esto, ¿verdad? Lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque si no la tienes en el corazón, es inútil. Puedes llenar la casa hasta toda la Biblia, pegar hojas en todas partes. Si no está en tu corazón, no tienes nada. Los fariseos leían constantemente esas escrituras. Y a la hora que llegó Jesucristo, no había luz. Dice la Biblia, porque ellos establecieron su propia ley. Ellos dijeron, las cosas son así y punto. Y dice que ponían cargas pesadas en los hombros de los hombres y ellos ni con un dedo la movían. ¿De qué les servía? Por eso dice primero, en tu corazón, primerito. Por eso, amar la Biblia, amar la palabra, es una obligación a cualquiera que cree. Es una obligación. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Recuerden que estoy hablando de cuando no había Biblia, pero para Dios era importante que la tuvieran presente. Ahora Dios las facilitó todo. Puedes tener, yo tengo varias Biblias, algunas de otra interpretación, me refiero. Ahora, interpretación, vaya clara, porque es muy importante. Ustedes saben cómo se dice buenos días en inglés. Good morning, ¿verdad? Buena mañana sería la traducción. La interpretación es buenos días, porque tienes que interpretar lo que quiere decir el otro idioma y no cambia nada. Entonces hay varias Biblias con diferente interpretación, pero cuando llegas a ellas te das cuenta que es exactamente lo mismo, pero quizá con palabras. ¿Por qué actualizan las Biblias? Porque nuestro lenguaje ha cambiado, ¿sí? Va cambiando. Y hay niños jóvenes que no pueden entender, por ejemplo, en inglés, la King James. Muchos jóvenes, y ya más no tan jóvenes, no la entienden.
¿Por qué no la entienden? Pues porque ya se les hace difícil. El inglés antiguo suena precioso, precioso, a mí me encanta. Pero a lo que voy es, ¿por qué se tiene que estar traduciendo las Biblias o interpretando nuevamente? Porque yo me acuerdo cuando un chico me dijo, ando en el chocho. Yo dije, ¿se está drogando? ¿Qué onda? ¿Sí? Y otro que hace años de esto, y ahorita ya me lo sé. Me dio el avión. Pues que me dé uno a mí también, ¿no? También quiero viajar, ¿no? Entonces, y otras cositas que ya, de verdad, algunos sí son bastante sucias. Entonces, y yo me doy cuenta, hoy en día, personas adultas dicen una palabra que no quiero decir y no saben lo que quiere decir. Y la usan como nada, o sea, no se dan cuenta qué palabra es. Ya se darán cuenta ustedes un día. Es muy común. Entonces, qué precioso es saber que Dios nos ha cuidado para que nuestra lectura esté actualizada. Estoy seguro que si ustedes leyeran la Biblia 1960, que fue en 1659 cuando se tradujo al español, no la van a entender. Es español antiguo, ¿sí? Y es nuestra lengua, es español antiguo. Pero cómo Dios ha cuidado desde que la Biblia se empezó a imprimir, que hay miles de personas amantes de la Biblia que están preocupados siempre por actualizarla y por tenerla para que todo el mundo tenga la Biblia. Todo el mundo. Hay una que se llama Bible East, o East Bible, no me acuerdo, está en una aplicación donde hay miles y miles de Biblias de todos los dialectos, idiomas y lenguas que te puedas imaginar. ¿Sí? Porque nada más en México hay varias lenguas, en Europa hay muchos también todavía que no hablan más que lo que leían, lo que ven en su lugar, ¿no? Entonces, esto es para que entendamos nosotros esa responsabilidad de ustedes que tienen nietos, que tienen hijos. Tengan cuidado y oren por ellos, porque el peligro es enorme en estos días, ¿sí? Entonces, recuerdo una señora que se convirtió y estaba feliz. De hecho, es una persona que habló mucho de Cristo, acaba de morir. Pero un día, su hijo ya de 17 años, se dio cuenta que no era salvo, ¿sí? Pero el joven la seguía desde niño, que se había, como a los 10, 12 años se convirtió, algo así. Más bien, ella se convirtió, pero ella le daba por hecho de que porque él iba con ella a las predicaciones y no se quejaba, o sea, ella daba por hecho que era salvo. Hasta que nota ciertas cosas que dice, caray, y más a la edad de 17 años, ¿verdad? Mi hijo no es salvo. Y se puso a orar por él y se convirtió. ¿Cuántas cosas como esta pueden seguir pasando? Esto te estoy diciendo que pasó hace muchos años. Pero yo puedo ver la falta de cuidado de muchos, de falta de cuidado de sus hijos. Mucho cuidado que debieran tener no lo tienen. Entonces, gustar de la palabra de Dios es como leche que alimenta el alma, es como el principio de nuestra vida de fe, es vital. La misma Biblia llama a la palabra leche, ¿sí? Aquí cuando leímos, volver a leer Deuteronomio 11:18, ahorita les digo el otro versículo, dice, por tanto, o sea, cuando dice por tanto, está diciendo, ya he estado hablando contigo,
ya te he enseñado muchas cosas. Por tanto, vas a seguir aprendiendo más cosas. ¿Sí? Pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Y te dice, no nada más léelas, grábalas, tatúalas en tu corazón. Hay personas que he visto con versículos tatuados en el pecho, en la espalda, ¿sí? Y su vida deja mucho que desear. Pero por eso no te puedes tatuar en la piel, tatúatela en el corazón, a ver, saben que duele, ¿verdad? El tatuar es como quemar la piel, ¿sí? Y le inyectan tinta. Bueno, te dice, grábala en tu corazón, tatúala en tu corazón, no te va a doler nada, pero va a ser un tesoro que vas a llevar ahí por toda la vida, porque esta palabra es eterna. Ya entenderemos mucho más lo que significa esto. La enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Suena exagerado hoy? A mí no. ¿Por qué no? Yo voy caminando, voy manejando, oro, si veo una pareja, unas personas, les pido por la salvación de las personas, voy repasando versículos, voy orando muchas cosas. Es decir, mira, la fuerza del mal es tan grande y tan engañosa que el mundo no la ve. ¿Quién ha visto al diablo? ¿Quién ha visto a los demonios? Yo tampoco nunca los he visto, pero sí he estado en contacto con personas endemoniadas. Y cuando sale el demonio, no lo vi, pero salió. ¿Sí? Entonces, es exagerado esto que estamos leyendo. Para mí, pues, lo que está diciendo, como ya aclaré, bueno, era un tiempo que no había Biblias escritas, impresas, escritas sí, pero impresas no, ¿sí? Con esa facilidad. Después ya con el tiempo, los pergaminos eran de 40 centímetros y un largo y definido, ¿sí? Según ellos tenían que escribir. Y el detalle de escribir, se escribe de izquierda a derecha. De verdad, tú no puedes escribir, si tú hablaras hebreo, tú no puedes escribir conforme hablan. ¿Sí? Porque la forma de las letras es única. Y la forma en que se hace tienes que ser tan cuidadoso en estar escribiendo. Entonces puedes escribir una letra y otra, ¿sí? Entonces es tan cuidadoso que esos papeles, era de piel de cordero, que se preparaba justamente para que se pudiera escribir, y se rasgaban con el uso, y se las daban a unas personas, pero no podías, si ya tenían una mancha, un raspón o una rotura, se tomaba solo lo que se alcanzaba a leer. ¿Y por qué mandaba Dios esto? ¿Por qué no decía párchale y vuelve a escribir? Precisamente porque no podía alterarse nada, ni una letra. Una letra cambia enormemente una palabra. Entonces no permitía Dios que se estuviera reparando los pergaminos, no. Nuevos y constantes y constantes y constantes. No paraban de escribir la Biblia. No paraban. ¿Por qué no paraban? Porque eran un constante uso por milenios. ¿Sí? Ustedes ven en el Antiguo Testamento cómo Jesús llegó a una sinagoga, pidió el rollo de Isaías y encontró la parte donde se habla de él y lo leyó. Se daba vuelta así para poder encontrar los pasajes. Hoy se dividió
en libros, versículos y pasajes y versículos, ¿no? Entonces nos facilita impresionantemente llegar al punto más rápido, ¿sí? Entonces Dios nos facilitó todo para que tú pudieras leer la Biblia con toda la comodidad y tranquilidad. Imagínate lo que está haciendo, lo que hizo Dios. Ahora, piensa en esto. Tú vas a llegar a Dios y a decirle, ay Dios, es que no tenía tiempo de leer la Biblia. Trabajo mucho, esto y lo otro. Y Dios te ve sentada o sentado ahí viendo la televisión. Qué quemada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la cosa es, vamos a 1 de Pedro 2:2. El objetivo es este, ¿verdad? ¿Qué valor le estoy dando yo a la palabra de Dios? ¿Qué valor yo ya olvídate de los demás? Si ves a alguien que pues, nomás no lee, pues, no, ¿sí? Pero ya personalmente Dios nos habla hoy y ¿cómo está tu corazón con respecto a tu relación con Dios a través de la palabra? Esa es una parte íntima entre tú y Dios, ¿sí? Es personal. Hay casos en los que yo les pido, porque la persona no sabe leer, pues que les lean la Biblia, ¿sí? Y te digo, han aprendido a leer la Biblia, a leer con la Biblia. Entonces, o simplemente la persona no tiene mucha capacidad de lectura porque ya no ve bien lo que quieras, pero cuando les leen la Biblia, yo siempre recomiendo a las personas, léele la Biblia a tu papá o a tu mamá cuando la persona ya está incapacitada porque no puede ni sostener la Biblia, porque está en la cama, enferma, en fin, o porque ya definitivamente no ve, ¿sí? Y se las leen y tiene un efecto precioso, ¿sí? Ok. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, preguntarías tú, si el bebé que llora cuando pide su lechita está exagerando. A mí me tocaron mis hijos. Me recuerdo un tiempo tenía 2 meses o 3 meses mi hijo, 2 meses. Íbamos mi mujer y yo hacia casa y un tráfico de locura y el niño pidiendo de comer porque llevábamos 2 familias o una, no me acuerdo cuántas, se las tomó, íbamos a regresar rápido, pero el tráfico, bueno, el llanto de mi hijo hizo enojar a mi esposa y me reclamaba. Le dije, ¿pero qué quieres que haga? Porque es doloroso oír a un niño llorar por hambre. Podrías voltear y decirle, oye, no exageres, ¿eh? Ya vamos a llegar. ¿Te fijas cómo somos? Por eso dice, desear como niños recién nacidos. A los adultos, a los adultotes y a los adultitos les está diciendo esto. Que tú desees como niño recién nacido la leche espiritual. Que verdaderamente le pongas toda la atención y ves que te alimenta. ¿Por qué? Porque dice, es una leche espiritual no adulterada, ¿eh? Porque te vas a encontrar con que no, la Biblia la escribieron hace muchos años y ya no es buena y ya está fuera de tiempo, y puedes decirte 1000 cosas contra la Biblia, ¿sí? Entonces, si te dice, tú estás viendo que te está diciendo que tú tienes que crecer en el conocimiento de tu salvación. Pregúntale a un bebé cuando se acabe su mamila si está satisfecho. Te va a contestar con una sonrisa, porque ya, no estoy exagerando de que el niño te pueda entender eso, ¿verdad? El bebé, pero su rostro cambia, su actitud cambia, porque obtuvo lo que necesitaba para seguir viviendo. Y dime tú,
¿Acaso no necesitamos de la leche espiritual no adulterada para seguir viviendo? ¿Por qué? ¿Ya era grande? ¿Ya no necesito leche? ¿Sí? Esto es importante porque yo sí veo un enorme descuido en la lectura, pero enorme. ¿Y en qué te pone en peligro? ¿Morirte físicamente? No, pero espiritualmente sí. Porque además tú vas alcanzando, conforme estás leyendo la Biblia y oyes las predicaciones y todo esto, tú vas alcanzando tus oídos más profundo en tu corazón. O sea, la palabra penetra más fácil. ¿Por qué? Porque ya hay una actitud de querer oír, ¿sí? Entonces dice el siguiente versículo: si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Fíjate nada más. O sea, dice, toma la palabra, como ya te dije, como ya dijimos, ¿verdad? O sea, tómala como si te fueras a morir de hambre, tómala para que se atesore en tu corazón, tómala porque tú sabes que la leche es proteína para que el niño se desarrolle perfectamente bien, ¿sí? Entonces tómala como la proteína de tu alma para que te alimente perfectamente bien, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Ve lo que dice la Biblia. Si es que depende de ti. ¿Has gustado de la benignidad del Señor? El Señor no ha dejado de ser bueno con aquel que dejó la Biblia allí y no la volvió a tomar. Él es bueno. Él sigue amando a las personas. Tú puedes volverte de lo peor, te seguirá amando porque eso lo llevó a la cruz y su amor no fue en vano. ¿Sí? Pero si tú voluntariamente estás dejando de leer por las excusas que quieras que pasan, lo único que estás haciendo es dejar de crecer, de desarrollarte espiritualmente. Entonces, cuando tú dejas esto en manos de tu propia carne, no te extrañe tus intenciones en otras cosas, porque la carne siempre nos va a llevar a donde la carne es. La carne tiene una debilidad de tentación, ¿sí? Siempre está siendo tentada diariamente. No te levantas con el viejo hombre como yo me levanto con el viejo hombre, inmediatamente me dice, vamos a hacer otra cosa. Después lees. Pero me pongo a orar. Y en cuanto me pongo a orar, el viejo hombre espera otra oportunidad, porque no te deja en paz. No te deja en paz. El viejo hombre es la tendencia de la carne, ¿sí? Por eso, hasta coloquialmente se dice, es un carnal, porque es muy grosero, ¿no? ¿Por qué? Porque lo ven como algo que sale de la carne de maldad, ¿sí? Entonces, si nos alimentamos de la palabra, siempre va a ser más fácil también hablarles a otros para que conozcan algo que es tan hermoso, y no podemos estar callados. No podemos callar de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, y cuando la boca está callada y no se testifica o se regala por lo menos un folleto, quiere decir que no tienes nada que dar. Entonces, aunque tengas las oportunidades, no las aprovechas. Y esto suele suceder, y entonces, miren, son pocos los cristianos que dejan la lectura o que no crecen porque su lectura es parca, ¿sí? No es abundante, es como cuando tú vas a comer y estás muy hambriento porque no desayunaste bien, llegas y a veces hasta comes de más, ¿sí? Entonces tampoco de eso se trata, de que, bueno, no leí en la mañana, pero en la noche sí, voy a leer, o más tarde, ¿sí? No,
Y ahora sí me voy a echar, pero no leí 3 días, no, pues entonces me echo 20 capítulos porque en 3 días no leí. Eso no se puede en la palabra de Dios. Quizá comer sí, pero lo demás no. Tienes que estar en la palabra. Pablo tenía un discípulo precioso llamado Timoteo, ¿sí? Y este chico, vamos a 2 de Timoteo 2:15, le daba consejo porque era un joven. Como jóvenes tenemos más tentaciones, se empiezan a despertar en ti muchas cosas. A veces los padres no entienden a los jóvenes tampoco. No se dan cuenta de cómo los jóvenes tienen debilidades y tienen necesidades, si no creen, pues para orar, para que crean, o lo que puedas demostrarle tú de tu vida plena y satisfecha en quién crees, para que en algún momento de su vida a esos jóvenes se les antoje. Timoteo, pues como lo dije la vez pasada, su abuela Loida, su madre Eunice, creyentes, le enseñaron a Timoteo las escrituras que había en aquel entonces, el Antiguo Testamento. Las cartas apenas estaban saliendo, los evangelios. Entonces, todavía muchos, por ejemplo, de los primeros 4 evangelios fueron los que se escribieron, y de ahí ya había mucha doctrina, pero las cartas empezaron a escribirse, y esas cartas, cuando se empezaron a escribir, se escribía una carta y Pablo decía, mándenla a aquel, mándenla al otro, y a veces sin que la pidieran. Por eso hubieron muchas copias de las cartas de la Biblia que llegaron, epístolas como les llaman, porque es lo mismo. Pero Timoteo tenía poco conocimiento de la Biblia, pero sustancioso porque él veía en su abuela y en su mamá personas, no habla de su papá, posiblemente murió, pero él veía en ellas unas mujeres que enfrentaban a la vida correctamente. Por eso no le costó trabajo a él verdaderamente ver que su mamá y su abuela, que lo cuidaban tanto, le enseñaban, y él, ¿sabes por qué había buen efecto en él de lo que su madre y su abuela le enseñaban? Porque veían el testimonio. ¿Sí? Veían el testimonio. Y cuando tú tienes ese buen testimonio, la persona se les antoja más oír. ¿Sí? Entonces dice aquí en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero le dice que procure. ¿Cuándo te dicen que procures? Sabemos, todos tenemos X actividades. ¿Sí? Todos tenemos actividades. A algunos les gusta rascarse el ombligo, lo irritan. ¿Sí? Es una actividad, ¿verdad? Pero todos tenemos actividades, pero le dice, procura con diligencia. O sea, esfuérzate, hazlo a Dios, preséntate a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Le dice, mira, todos tenemos este problema. Puedes llegar con Dios a pedir perdón por vergüenza de algo que toleraste. ¿Sí? Pero bueno, sigue adelante, dice que usa bien la palabra de verdad. Estoy seguro que Timoteo, como jovencito, tuvo sus debilidades, tuvo sus errores, pero él procuraba, es decir, yo voy leyendo la Biblia y me voy dando cuenta de la cantidad de doctrina que hay, que nos está ilustrando para caminar en luz. Y muchas veces le estoy pidiendo a Dios que me deje ver cosas que tengo que corregir, que a veces no las ves. Y si alguien te dice, oye, cuida esto, y te molesta, ¿sí? Entonces sí la viste, pero no la quieres cambiar. Entonces, estas partes son preciosas. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que usa bien la palabra de verdad. Ahora, pregúntense esto. Tú le testificas a alguien y te saca preguntas muy fuertes, ¿no? A ver, ¿cuándo hizo las estrellas? ¿Cuándo hizo aquella? ¿Cuándo hizo la de allá? ¿Cuándo? Sí, digo, hacen unas preguntas muy locas. Pero cuando a mí me hacen eso, les digo, mira, hay una cosa. Si yo me pongo a explicarte todo lo que dice la Biblia con ciencia, de que esto fue escrito antes de que tú inventaras o alguien inventara el telescopio o el microscopio, ¿por qué dice la Biblia, polvo eres y en polvo te convertirás? Y eso lo dijo en Génesis hace 6,000 años. Y hoy la gente, creo que muchos no han entendido que comes polvo. Comemos polvo. Siembra un grano de trigo y verás que sale. ¿Y de dónde sacó el producto? De la tierra. Y cualquier cosa que siembres, la fruta, todo sale de la tierra. Miles de años después empezaron a ver el microscopio y se dieron cuenta de todo lo que compone nuestro cuerpo. Minerales, proteínas, vitaminas. Eso compone nuestro cuerpo. Si tú vas a un panteón donde hay muchos muertitos, siembra lo que sea, porque allí se da todo lo que rico que está esa tierra, que los gusanos hicieron del cuerpo, otra vez polvo. ¿Sí? Hoy los hombres, apenas algunos entienden y no dan gracias cuando comen, porque no les interesa de dónde vino el alimento. Solo se satisfacen. Por eso te está poniendo como ejemplo esto. Dice, usa bien la palabra de verdad. Entonces, si la persona te hace una pregunta, mira, si hablamos de ciencia, la Biblia es primero. Pero tu necesidad no es que sepas cuándo apareció el hombre en la tierra. No te ayuda en nada. ¿Por qué no te ayuda en nada? Porque tu problema de pecado no te deja ver ni dónde estás. No te deja ver dónde estás. Lo primero que tienes que saber es que tú has pecado y estás destituido de la gloria de Dios. Eso es lo primero que tienes que saber, que estás destituido de una vida espiritual que no tienes porque has vivido en la carne. ¿Sí? Entonces, y puedes llegar con el nuevo nacimiento, como Cristo invitó a Nicodemo, ¿sí? Y de esta manera la persona puede entender que hay una parte más importante de su vida, que es la eternidad, que el saber de qué están compuestas las estrellas o la tierra. La Biblia habla claramente de los componentes de la tierra, por eso los hombres descubrieron las minas y los minerales que hay en la tierra. ¿No te has dado cuenta que el oro sigue saliendo, la plata sigue saliendo y todos los demás minerales que nuestro cuerpo tiene han seguido saliendo? ¿Se acabarán algún día? Primero se va a acabar la vida de este planeta, porque hay riquezas ahí abajo enormes, pero más abajo, terrible, un infierno. Un infierno. Cuando dice la Biblia que claramente te dice que estás lejos de la gloria de Dios, te está diciendo una verdad. Lejos, mientras, o sea, me acuerdo cuando Jesús le preguntaron a Jesús de la Biblia, y entonces uno de ellos le dice, bien has dicho, Señor, porque no hay como amar la palabra de Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. ¿Qué crees que le dijo Jesús? Estás cerca del reino de los cielos. Cerca. O sea, no estaba en el reino y sabía el versículo.
¿Cuántos hoy andan así? ¿Cuántos? No, Dios es bueno, no, o sea, yo sé que a todos nos ama, pero viven en pecado. ¿Dónde está Dios? En todo lugar, hasta donde andas haciendo el mal. Y se te quedan así como, ah, caray, me agarraste de bajada, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios no quiere que estés cerca. Quiere que estés dentro. Eso es lo que el hombre necesita, estar dentro del reino de los cielos. Es muy claro lo que dice la Biblia. Todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Todos. Así es de que hay una deuda con Dios. La paga del pecado es muerte. Paga, o sea, el que peca recibe un salario de muerte. Porque lo que hizo se tiene que pagar. Y ninguno de nosotros tenemos la capacidad de limpiar nuestra propia vida. No tienes tú la capacidad de decir, ya me voy a portar bien. Como les dije de un hombre un taxi que me llevó a mi casa, le empecé a testificar y me dijo que él había sido un hombre muy malo, pero que ya no quería, ya lo dejó y ahora se dedica a trabajar. Le dije, sí, amigo, pero hay una deuda. Ya no lo haces, qué bueno, pero hay una deuda. Y esa deuda tú ya no la puedes pagar. La pagó Cristo. ¿Sí? Y te lo digo a ti también ahora. A todos ustedes que se conectaron accidentalmente o porque los invitó a alguien en sus casas, bienvenido. Ya oíste el mensaje. Ya oíste lo que te está diciendo Dios en tu condición. Un pecador tiene una deuda con Dios y no puede pagarla. Aunque de aquí en adelante tú quieras portarte bien, imposible. Sin la fuerza de Dios, el hombre no se puede apartar del pecado. Así es de que si tú sabes que tienes una deuda en el pasado, yo te voy a invitar a que aceptes lo que Cristo hizo en la cruz por ti. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, la Biblia dice claramente que de tal manera amó Dios con tu nombre, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel tú crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así de simple. El amor de Dios por ti lo llevó a la cruz. Si solo tú te arrepintieras en esta tierra, por ti hubiera venido. Pero bendito Dios que no es nada más por uno. Él murió por el mundo y muchos en el mundo del pasado, de ahora y de mañana, muchos han aceptado que fueron amados por Dios y que fueron perdonados. Muchos ya están durmiendo en el polvo de la tierra, otros todavía caminamos en la tierra. Mañana, ¿cuántos todavía podrán caminar y tener oportunidad? No lo sé. Yo puedo morir hoy y no ver ya mañana, ¿sí? Pero lo que te quiero decir, que Dios a ti, que te llegaste a esta predicación de la forma que haya sido, es amor de Dios. Nadie llega a un lugar donde hay una predicación y se queda sin el amor de Dios. El que te detuvo fue Dios, no fuiste tú. Quizá no pusiste tanta atención, pero sí estás entendiendo algo, que eres un pecador, que estás condenado al infierno mientras no te arrepientes. Eso es lo que hizo Cristo en la cruz. En la cruz, te voy a poner un ejemplo. Cada vez que pecas, agarra un látigo y te das en la espalda. Uno, por cada pecado. Si sigues así en el día y como 10 veces, clac, 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 ¿sí? Ahora, un solo latigazo no te limpia de nada.
pero sí es dolor. Dolor que Dios nos evitó en la cruz. Nos lo evitó, Él recibió más que un latigazo, la ira de Dios. Y es tan grande la ira de Dios contra el pecado, tan grande que dice, esta humanidad, ¿cómo va a poder pagar lo que ha hecho? Entonces el Hijo dijo, yo tomo su lugar, castígame a mí. Porque Él murió antes de la fundación del mundo. Antes de que nosotros siquiera existiéramos, ya tenía Dios el plan de salvarnos a través de la predicación. Si tú creíste esto, amigo, te invito a orar. Dice Jesús, te dice Jesús, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Así de sencillo. Lo único que tienes que hacer para que tú puedas tener esa comunión con él es, al abrir la puerta, decirle, Dios, entra a mi vida, perdóname. Y quiero cenar contigo a la eternidad. Así de hermoso es Él. ¿Sí? Quienes lo hemos hecho no hemos dejado de disfrutar esa compañía de Jesucristo todos los días. Él ya no sale del corazón en donde Él entra. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Cenaré con Él y Él conmigo. Tienes que abrir. Él no entra con la puerta cerrada. Él pide permiso porque Él, teniendo todo el poder de entrar, nunca va a violar tu libertad, con la que te creó como un ser que piensa, oye y entiende. ¿Sí? Voy a hacer una oración en voz alta para que tú la repitas en silencio, ya sea aquí presentes o ahí detrás de las cámaras. Todos los que no han tomado esta decisión a través de una oración, háganlo hoy. Este es un día precioso para ti si tú abres esta puerta. Voy a orar, repite en silencio en tu corazón. Si estás solo, estás acompañado, solo repite en tu corazón lo que voy diciendo. Solo te voy a ayudar a hacer la oración. Dios, gracias. Gracias por haberme permitido oír este mensaje de tu palabra. ¿Qué puedo decirte, Dios? Que he pecado contra el cielo, contra ti. He hecho lo malo en toda mi vida pasada. Y yo sé que tú tienes la cuenta perfecta de mis pecados. Solo puedo decirte, Señor, perdóname. Abro mi corazón para que entres en mí y seas mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Sé que esta decisión me regala la vida eterna. Y Dios, cuánto te agradezco tu paciencia y misericordia para conmigo. Sé mi Señor, sé mi Dios, sé mi Salvador para siempre, en nombre de Cristo. Amén. Qué curioso. Caminamos en la tierra, vemos miles de caras, de personas, y yo me pregunto, muchas veces lo hago, voy caminando en un centro comercial, en la calle, le digo, Dios, ¿cuántos de estos te conocen? Si no te conocen, alcánzalos. Y si puedo, doy un folleto o algo, pero siempre pienso, dije, qué triste sería o será que muchas personas que he conocido en el ambiente deportivo y esto, porque hay muchos creyentes
en el deporte hay muchos. Luego estoy viendo videos de que cantan canciones al Señor y yo digo, los voy a ver en el cielo. Los vamos a ver. ¿No sabes qué precioso es tener amigos así? Ya son mis amigos y todavía no nos conocemos, pero el Espíritu nos une. Bueno, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que recibe a Cristo tiene la vida. Que Dios los bendiga. Ay, sí, se me olvidaba orar por los países que estamos aquí conectados. Amado Padre, pues bendice cada una de las naciones que sabes que están conectadas aquí y a las que puedan llegar después. Solo deseamos que tengamos la libertad de seguir predicando tu palabra en todos los rincones de nuestras naciones. Gracias, danos ese privilegio, levanta hombres fieles, hombres que verdaderamente amen tu nombre y hagan este trabajo. Por tu nombre, Señor Jesús. Amén. Por